Buenos días a todos. Mediante este video llevaremos a cabo el desarrollo del tema la expansión europea que se llevó a cabo en el siglo XV. Principalmente haremos hincapié en los factores que motivaron dicha expansión. Para iniciar, vamos a empezar definiendo qué es la expansión europea. Durante el siglo XV, con el renacer económico y social, comenzó un periodo de grandes descubrimientos geográficos, es decir, se descubrieron nuevos territorios. Los europeos, ¿sí? Se atreven a navegar fuera de los límites de los mares conocidos y recorren con sus barcos, que los barcos fueron uno de los avances tecnológicos que más adelante explicaremos, ¿sí? Empiezan a recorrer casi todo el mundo. En su viaje descubren el continente americano y el océano Pacífico, cuya existencia los europeos hasta ese momento ignoraban. Esta importante movilización de personas y recursos a raíz de que se descubre un nuevo continente que comienza en el siglo XV fue lo que se llamó la expansión europea, cuyo resultado inmediato fue el encuentro entre dos culturas, la europea y la americana. Bien, para continuar vamos a hablar sobre los factores que motivaron la expansión europea. Uno de los factores que motivaron esta expansión fueron los factores económicos, ¿sí? En el siglo XV, ¿sí? Hubo un aumento importante de la población europea. Esto fue debido al desarrollo económico, ya que hasta ese momento habían mejorado mucho las cosechas. Otro de los factores fue la necesidad de la expansión de los mercados capitalistas. También la política involucrada con la economía. Por otro lado, también era el cierre de las rutas terrestres a la India debido a la toma de Constantinopla. Otro factor también que motivó a la expansión europea fue la búsqueda de nuevas rutas para la seda y las especias, así como también la necesidad de obtener metales preciosos como el oro y la plata. Otro de los factores que impulsaron dicha expansión fue el deseo de los monarcas de los estados europeos por expandir sus dominios territoriales. También estaba la rivalidad entre los estados europeos, ¿sí? Los nuevos estados nacionales, ¿sí? Fueron los que impulsaron la expansión europea. Reinos con más poder económico y con más autoridad. En la expansión europea estuvieron presentes, además de los motivos materiales, las inquietudes espirituales, es decir, el deseo de expandir el cristianismo como la religión universal, única y universal. La donación de los territorios para descubrir y el avance de los musulmanes impulsó el renacer de la idea de la cruzada, el deseo de extender el cristianismo por todo el mundo. Y por último, vamos a hablar de los factores técnicos que impulsaron también la expansión. Estos instrumentos eran avances tecnológicos del momento, ¿sí? Que fueron instrumentos que se fueron utilizando para la navegación. Por ejemplo, la brújula permitía orientarse en alta mar. Contenía una aguja imantada que indicaba el norte. Los mapas y los portulanos, ¿sí? Eran colecciones, ¿sí? que eran muy útiles para la nueva expansión. ¿Qué eran los mapas y los portulanos? Los mapas portulanos eran planos de los puertos, ¿sí? O sea, de los puertos que en ese momento había. Otro instrumento de navegación importante hasta el momento fue la astrolabia. El astrolabio era un instrumento de madera o metal
que permitía calcular la situación y el movimiento de los astros. Los navegantes los consideraban de gran utilidad para determinar el rumbo del barco. Y por último, podemos nombrar a los nuevos navíos, ¿sí? Las carabelas. Estas eran naves aptas para encallar sin peligro y permitían embarcar una tripulación suficiente y mantenerse durante mucho tiempo en alta mar. Bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que sea muy útil lo planteado